Lo importante con las texturas es saber entender la escala y el ángulo en la que las necesito. Cuando yo me refiero, primero voy a organizar en la escala de este patrón, porque es claro que no se mira muy bien, lo tengo en 1. Obviamente si yo lo bajo a 0.5 se me va a reducir a la mitad, y si lo bajo a 0.05 es que he reducido 10 veces la escala del patrón, ¿correcto? Esto ya puede ser un poco más cercano a la realidad de lo que uno necesita. Sin embargo, la escala correcta, que se da más como por percepción, es la que yo tengo en términos del plano que estoy dibujando, independiente de la escala en la que vaya a plotear. Recuerden que en este momento todavía seguimos trabajando con el plano en escala 1:1, es decir, introducimos sus elementos con dimensiones reales. Entonces, miren por ejemplo, este patrón, que son unas líneas horizontales que las necesito para representar un piso en lámina de madera, tiene una escala de 0.03, ¿correcto? Podría hacer una variación del ángulo, y en este caso el ángulo está en 0. Si yo modifico el ángulo a 45, el patrón precisamente lo que hace es esto. Y si lo cambio a 90, pues se me colocará completamente vertical. Si lo pongo a 135, hace esto, y evidentemente si lo pongo a 180, pues me lo coloca horizontal nuevamente, es decir, esto equivale a tenerlo prácticamente en 0 otra vez. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo aplico estas dos opciones de modificar el ángulo y modificar la escala, digamos que el mismo patrón con el que yo venía trabajando ya empieza a tener distintas posibilidades, ¿sí? Incluso por lo siguiente, ¿recuerdan cuando les dije que el patrón, una textura, que en este caso sea por patrón, si yo le aplico un explotado, miren lo que resulta, todo se descompone en líneas simples, es decir, al universo de los vectores tradicionales de AutoCAD, y esto obviamente puede que tenga sus aplicaciones, es decir, yo podría componer un dibujo partiendo de un patrón explotado. Digamos que no es lo más frecuente explotar los patrones. Si yo exploto esto, entonces va a pasar esto, pero normalmente, o la idea es que esto se mantenga unificado. Además, porque al explotarlo ustedes saben que todo pierde sus propiedades. Entonces, en ese sentido, ya pues dependiendo del tipo de plano que estoy haciendo, de la necesidad específica que tenga con él, ya encontraré qué texturas utilizar para unos espacios de habitación, para unos espacios de zonas húmedas. En este caso, fíjense que el patrón para significar cocina y baño es el mismo, sin embargo estoy haciendo una variación de la escala. Y esto, que es un patio exterior, que también podría considerarse una zona húmeda, se ha configurado la misma textura pero inclinada a 45 grados, es decir, estas tres texturas, esta y esta, son de la misma familia, solo que han tenido sus variaciones de escala y de ángulo respectivamente. Importante al momento de manipular los hash. Si se fijan en esta parte superior derecha, yo al momento de aplicar el hash, porque lo tengo activado, me aparecerá este icono de lo asociativo. ¿Qué significa esto? Voy a hacer este primer hash asociativo, ¿correcto? Bueno, debería estar en otra capa nuevamente. Hash muro. Correcto. Lo apliqué en condición asociativa. Yo voy a mover las líneas del polígono. Miren lo que pasa. Asociativo significa que el hash se va a ir modificando si yo modifico las líneas que contienen el polígono. Si me voy a mi plano y toco la línea del polígono, que en este caso contiene a mi hash, si yo lo introduje de manera asociativa, tenemos este,
Si este hash está asociativo, debería arrastrarse. ¿Se fijan lo que pasa? ¿Sí? Eso a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, yo insisto mucho en eso. Depende de la necesidad que uno tenga. Yo prefiero aplicarlos por defecto asociativos, es decir, que en la medida en que mueves el polígono, pues al mismo tiempo estás moviendo el hash. ¿Por qué? Porque si yo hago, voy a volver hasta el rectángulo, porque si yo aplico el hash, pero sin la función asociativa activada, va a suceder lo siguiente, que el hash va por su lado y la línea que lo contiene va por otra. ¿Sí? ¿Que la puedo volver a ella? Claro, sí, pero entonces tendría que arrastrar los dos puntos al mismo tiempo, es decir, hacer la selección de los dos elementos al mismo tiempo. Y yo creo que en el nivel en el que están ya se han dado cuenta que a veces mover elementos puede llegar a ser, puede llegar a tener cierta complejidad, ¿sí? Entonces queda planteada esa opción de mantener activo el asociativo o desactivar. En mi caso, yo siempre, o al menos trato de mantenerlo activo. Y finalmente, hay una opción muy interesante de los hash y es copiar o heredar las propiedades de un hash al otro. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Supongamos que yo voy a colocar un hash sólido en este caso. ¿Sí? Si yo quisiera copiar propiedades de un hash al otro, tendré que ir a match, ¿sí? Y pico acá. Y cuando hago eso, estoy heredando las propiedades del que pico. Lo repito. No debería porque pueden devolver el video, pero lo voy a repetir. Voy a aplicar un hash sólido. ¿Sí? Necesito que este hash sólido me herede las propiedades de este hash achurado. Simple. ¿Para qué? ¿Para qué hago esto? Para no tener que venir acá, escoger el hash simple, programarlo a tantos grados, y luego tener que buscar otra vez la escala. No, más me evito esa discusión, simplemente toco aquí, match, y voy al hash que quiero copiar, ¿sí? Es decir, que si yo quisiera copiar esta textura de acá, toco aquí, match, pico acá, ¿sí? Esto tiene sus implicaciones porque copia todo, incluyendo la capa, ¿sí? Entonces, estos dos, por ejemplo, miren que me ha movido este elemento a capa de pisos, no estaba en esta capa. Correcto. Es necesario entender eso. Cuando uno hereda o copia elementos en AutoCAD, eso te hereda todo, se lleva todo, en este caso incluyendo las capas, las propiedades de capa. Si no lo necesito en esa capa, pues obviamente la tendría que mover. Por lo demás, o lo que quedaría en cierta manera ya por entender de esto es una exploración sobre los tipos de patrones que tengo para trabajar directamente con la base que tiene AutoCAD. Los más utilizados obviamente son los achurados, un achurado a 45 grados, o los dobles achurados, aunque estos tienen, pues en significación material son distintos. Los colores sólidos obviamente, las texturas de ladrillo, las texturas de concreto, las texturas de puntos, las texturas del concreto ciclópeo, y creo que por acá aparece una para este grass que sirve mucho para las texturas de los pisos verdes. Importante, antes casi lo olvido, yo puedo tener muchos hash en el mismo polígono, es decir, miren lo siguiente, supongamos que yo a esta zona le quiero colocar primero un hash sólido, está bien, un gris, y quisiera un hash en líneas, pero en un color, lo voy a poner bien chillón para que se vea, en un color azul. Es decir, que yo puedo tener un hash montado encima del otro